Toma tus cosas y sal de esta casa inmediatamente. No les digas nada a tus hijos. Las palabras del fontanero aún resonaban en mis oídos mientras miraba por la ventana de la cocina. La mañana había comenzado rutinariamente, como cualquier otra. El café humeaba en mi taza favorita, la de porcelana blanca, con florecitas que habían pertenecido a mi madre. Los rayos de sol se filtraban por las cortinas, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Mi casa era mi santuario. Cada rincón albergaba una historia, cada objeto un recuerdo. Las paredes color crema que yo misma había pintado hacía 3 años. Los muebles de madera oscura que heredé de mis padres. Las fotos familiares que decoraban la repisa de la chimenea. Todo parecía perfecto, ordenado, tranquilo. Michael se había ido temprano al trabajo, como siempre. Mi hijo mayor tenía la costumbre de desaparecer antes del amanecer y regresar al anochecer. Trabajaba en una empresa de construcción. Dijo que últimamente parecía más cansado y distante de lo habitual. Sus ojos evitaron los míos durante la cena. Respondió con monosílabos cuando le pregunté cómo le había ido el día. Linda, mi hija menor, había vuelto a casa hacía 6 meses después de su divorcio. 38 años y de vuelta al nido, trayendo consigo sus 2 maletas y una tristeza que parecía adherirse a su piel como una segunda capa. Pasaba horas encerrada en su antigua habitación, saliendo solo para un bocado rápido antes de volver a encerrarse. Decía que necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse a sí misma. Entendía el dolor. Había perdido a mi esposo hacía 7 años, y durante mucho tiempo, mi mundo se había derrumbado. Pero mis hijos habían estado ahí, sosteniéndome cuando pensé que no podía seguir adelante. Así que cuando me necesitaron, les abrí mis brazos y mi hogar sin hacer preguntas. La rutina se había vuelto predecible. Me despertaba a las 6:00, preparaba el desayuno que nadie tomaba y regaba, las plantas limpiaban la casa, veía las noticias, preparaba el almuerzo que nadie compartía conmigo, leía un libro y preparaba la cena que comíamos en silencio. Los días se difuminaban como acuarelas bajo la lluvia. Pero esa mañana, algo había cambiado. El grifo del baño de arriba había empezado a gotear durante la noche. No era un goteo normal, sino algo extraño, como si el agua viniera de un lugar que no debía. El sonido me había despertado varias veces. A veces, un ritmo irregular que no me dejaba descansar. Al bajar a desayunar, noté una mancha de humedad en el techo del comedor, justo debajo del baño de arriba. El agua se filtraba lentamente, formando una pequeña gota que caía sobre la mesa cada pocos segundos. Era extraño porque el baño de arriba había sido renovado hacía solo 2 años. Mako había insistido en cambiar todas las tuberías, contratando a un equipo completo de trabajadores que estuvieron en la casa durante semanas. Llamé a Mako al trabajo para preguntarle qué debía hacer. Su voz sonaba tensa al responder, como si hubiera interrumpido algo importante. Mamá, llama a un fontanero. No puedo irme del trabajo ahora mismo. ¿Pero no deberías revisar la garantía de la renovación? Acabamos de arreglarlo todo hace poco. No, es mejor llamar a alguien nuevo. Te enviaré el número de un fontanero que conozco. Su respuesta me pareció extraña. ¿Por qué no quería que contactáramos con la empresa que hizo la obra original? Pero no insistí. Michael había estado especialmente irritable últimamente, y yo había aprendido a no presionar demasiado. Media hora más tarde, recibí un mensaje de texto con el nombre y el número de Manuela Plummer, quien, según Mako, tenía excelentes referencias. Marqué de inmediato. Respondió una voz tranquila y profesional. Buenos días. Soy Manuel. ¿En qué puedo ayudarle? Tengo una gotera en el techo. Parece que viene del baño de arriba. ¿Podría venir a echar un vistazo? Por supuesto, señora. Puedo estar allí en 1 hora.
¿Cuál es su dirección? Le di los datos y colgué, aliviada. Al menos el problema se solucionaría pronto. Pasé el tiempo esperando, limpiando la cocina, moviendo muebles que podrían mojarse y colocando recipientes para recoger las gotas que seguían cayendo del techo. Exactamente 1 hora después, sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a un hombre de unos 50 años, de estatura media, con el pelo canoso y una mirada amable tras unas gafas. Vestía un mono azul y llevaba una caja de herramientas que parecía haber sido usada durante muchos años. Señora Smith, soy Manuel el fontanero. Pase, por favor. El problema ya pasó. Lo acompañé al comedor. Y le mostré el punto en el techo. Levantó la vista, frunció el ceño ligeramente y asintió. Primero tengo que revisar el baño de arriba y luego tendré que bajar al sótano a revisar las tuberías principales. Por supuesto, siéntete como en casa. Manuel subió con paso seguro y pronto oí el sonido de sus herramientas trabajando. Después de unos minutos, bajó pensativo. Señora, necesito revisar el sótano. ¿Hay acceso directo desde aquí? Sí, la puerta está en la cocina. ¿Necesita que la acompañe? No es necesario. Puedo hacerlo yo sola. Esto puede llevar un rato. Asentí y volví a mis tareas, pero algo en su tono me había puesto nerviosa. No sabía qué exactamente, pero había una tensión en su voz que no estaba allí cuando llegó. Manuel desapareció por la puerta del sótano y el silencio llenó la casa. Solo podía oír los sonidos metálicos de sus herramientas resonando desde abajo, un eco lejano que me tranquilizó. Al menos alguien competente se estaba encargando del problema. Yo me serví otra taza de café y me senté en mi silla favorita del comedor, desde donde podía vigilar la mancha de humedad en el techo. Había dejado de gotear, lo cual era buena señal. Quizás Manuel ya había encontrado el origen del problema y lo estaba arreglando. Miré el reloj de pared. Eran las 11 de la mañana. Linda seguía dormida, como era habitual en ella últimamente. Desde su divorcio, su horario de sueño se había vuelto completamente errático. A veces la oía pasearse por su habitación hasta la madrugada. Otras veces, no salía de su habitación hasta bien entrada la tarde. Estaba preocupada por ella. Como madre, desarrollas cierta intuición para saber cuando algo anda mal con tus hijos, sin importar la edad que tengan. Linda había perdido peso, tenía ojeras y una palidez que no era normal en ella. Le había sugerido que fuera al médico, pero siempre encontraba excusas para posponerlo. Estoy bien, mamá. Solo necesito tiempo para procesar todo lo que pasó con Richard, decía cada vez que lo mencionaba, pero no estaba convencida. Su exmarido había sido un hombre con problemas. Eso era verdad. Pero Linda parecía estar lidiando con algo más profundo que el dolor de una ruptura. Los ruidos del sótano continuaron durante casi 1 hora. De vez en cuando oía a Manuel moviéndose por distintas zonas, arrastrando algo pesado y golpeando suavemente las tuberías para probarlas. Era un trabajador meticuloso. Me gustó eso. Demasiados profesionales hoy en día realizan trabajos apresurados y superficiales. Decidí preparar algo de almuerzo. Tal vez el olor de la comida despertaría a Linda y podríamos compartir una comida juntos como en los viejos tiempos. Abrí el refrigerador y revisé lo que tenía. Arroz con pollo y verduras frescas. Podría preparar ese guiso que tanto le gustaba cuando era niña. Mientras picaba cebolla, recordé los domingos familiares de años atrás. Mi marido se sentaba en el sofá a leer el periódico, Mako jugaba en el jardín con sus coches de juguete y Linda me ayudaba en la cocina subiéndose a una silla para alcanzar la encimera. La casa se llenó de risas, conversaciones, vida. Ahora todo era diferente. Los domingos se habían vuelto silenciosos, casi melancólicos. Mako llegaba tarde a casa del trabajo, incluso los fines de semana, siempre con algún proyecto urgente que atender.
Linda pasaba el día en su habitación o salía sin decir a dónde iba. Me había acostumbrado a la soledad, pero eso no significaba que la disfrutara. El sonido de pasos que subían del sótano interrumpió mis pensamientos. Manuel apareció en la cocina, pero algo en su apariencia había cambiado. Su rostro había perdido el color y sus manos temblaban ligeramente mientras cerraba su caja de herramientas. ¿Terminaste? ¿Encontraste el problema?, pregunté, limpiándome las manos en el delantal. Manuel me miró extrañado, como si estuviera evaluando algo en mi cara. Sus ojos se movían nerviosos entre mi cara y la puerta del sótano. Señora Smith, necesito hablar con usted. ¿Podemos sentarnos un momento? Su tono había cambiado por completo. Ya no sonaba como el profesional tranquilo que había llegado una hora antes. Había una urgencia en su voz, una tensión que inmediatamente me puso en alerta. Por supuesto. ¿Está todo bien? ¿Es grave la fuga? No es exactamente una fuga, señora. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, colocó sus herramientas en el suelo y se quitó los lentes para limpiarlos nerviosamente. Sus manos todavía temblaban. No entiendo. ¿Entonces qué está causando la humedad? Manuel se quedó en silencio por un momento, como buscando las palabras adecuadas. Finalmente, me miró directamente a los ojos. Señora, ¿vive usted aquí sola? No, vivo con mis 2 hijos, Michael y Linda. Ambos son adultos, pero se han mudado temporalmente a casa y tienen acceso libre al sótano. La pregunta parecía extraña. Bueno, sí, también es su casa. ¿Por qué lo preguntas? Manuel se inclinó hacia adelante y bajó la voz como si alguien pudiera estar escuchando. Señora Smith, lo que encontré allí abajo no es un problema de plomería. Alguien ha instalado algo en el sótano, algo que no debería estar allí. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué tipo de cosa? Es complicado de explicar, pero lo que sí te puedo decir es que no es casualidad. Alguien lo puso allí a propósito y ese alguien conoce muy bien esta casa. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Estás insinuando que alguien entró en mi casa para instalar algo en mi sótano? No, señora. No creo que fuera un extraño. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como una nube tóxica. No pude procesar completamente lo que estaba insinuando. No entiendo. ¿Qué estás tratando de decirme? Manuel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín como para asegurarse de que estábamos solos. Señora, ¿ha notado algún síntoma extraño últimamente? Fatiga inusual, dolores de cabeza, dificultad para dormir. La pregunta me tomó por sorpresa. Bueno, sí. He estado más cansada de lo habitual y he tenido algunos dolores de cabeza, pero soy una mujer mayor. Esas cosas son normales. ¿Y tus hijos han presentado los mismos síntomas? Pensé por un momento. Ahora que lo mencionó, no había notado que Michael y Linda se quejaran de fatiga o dolores de cabeza. De hecho, a pesar de los problemas emocionales de Linda, ambos parecen gozar de buena salud física. No, parecen estar bien. Manuel asintió gravemente, como si mi respuesta hubiera confirmado sus sospechas. Señora, necesito que me escuche con mucha atención. Lo que voy a decir será difícil de aceptar para ti, pero es importante que me creas. Regresó a la mesa y se sentó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Sus palmas estaban frías y húmedas. El dispositivo que encontré en su sótano está conectado al sistema de ventilación de esta casa. En concreto, se dirige a tu dormitorio. ¿Mi dormitorio qué significa eso? Significa que alguien ha instalado un sistema para liberar sustancias en el aire que respiramos. Sustancias que podrían enfermarte lentamente. Las palabras parecen venir de muy lejos, como si las escuchara a través de un túnel. No podrían ser reales.
Cosas así no pasan en la vida real y definitivamente no en mi casa con mi familia. Eso es imposible. Debe haber un error. Quizás sea algún tipo de purificador de aire instalado durante la renovación que no reconoces. Manuel meneó la cabeza firmemente. Señora, soy fontanero desde hace más de 20 años. He visto todo tipo de sistemas de plomería, ventilación y filtración. Lo que hay en tu sótano no es un purificador de aire. Es algo completamente distinto. Me levanté de la silla, necesitaba moverme para hacer algo con la energía nerviosa que se acumulaba en mi pecho. Esto no puede estar pasando. Debe haber una explicación lógica. Sí, lo hay, dijo Manuel en voz baja. Alguien en esta casa quiere hacerte daño. Las palabras de Manuel resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. Alguien en esta casa quiere hacerte daño. Me aferré al respaldo de la silla, sintiendo que mis piernas podrían fallar en cualquier momento. No, eso es imposible. Mis hijos nunca me harían daño. Yo los crié. Los amo. Ellos me aman. Debes estar equivocado. Manuel se levantó lentamente con la expresión de quien está a punto de dar una noticia devastadora. Señora Smith, entiendo que esto es difícil de aceptar, pero necesito que me acompañe al sótano para que pueda ver con sus propios ojos lo que encontré. Negué con la cabeza violentamente. No quiero ver nada, quiero que salgas de mi casa ahora mismo. Estás loco si crees que voy a creer a mis propios hijos. Por favor, me interrumpió con voz suave pero firme. Solo 5 minutos. Si después de ver lo que estoy a punto de mostrarte, todavía piensas que estoy equivocado, me iré inmediatamente y nunca más volverás a saber de mí. Algo en su tono me detuvo. No parecía un loco ni alguien que inventaba historias. Sonaba como un hombre que había visto algo terrible y no sabía cómo comunicarlo sin destruir mi mundo. ¿Qué exactamente encontraste allí abajo? Es mejor que lo veas por ti mismo. Las palabras no le harían justicia. Miré hacia las escaleras que conducían al piso superior, donde Linda probablemente todavía estaba durmiendo. Luego miré la puerta del sótano. Durante 40 años, había bajado a ese sótano cientos de veces para lavar la ropa, comprar adornos navideños y guardar cosas que ya no usábamos. Era un espacio seguro y familiar. Está bien, dije finalmente, pero solo por 5 minutos. Manuel asintió y sacó una linterna de su caja de herramientas. Vas a necesitar esto. La iluminación no es muy buena en esa zona. Seguí a Manuel hasta la puerta del sótano, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Bajamos por las escaleras de madera que crujían bajo nuestros pies. El mismo sonido que había escuchado miles de veces antes. Pero ahora cada arroyo parecía siniestro, como una advertencia. El sótano tenía el olor familiar de humedad y antigüedad. Había cajas de cartón apiladas contra las paredes, la lavadora y la secadora en su rincón habitual. Las herramientas de jardinería estaban colgadas ordenadamente. Todo parecía normal. Por aquí, susurró Manuel, dirigiéndose hacia el rincón más alejado del sótano, detrás del horno. Lo seguí mientras mis ojos se adaptaban lentamente a la tenue luz. Manuel encendió su linterna y la apuntó hacia una sección de la pared que rara vez visitaba. Al principio no vi nada inusual. ¿Qué se supone que debo estar mirando? Mira más de cerca. Detrás de esas tuberías. Seguí el haz de su linterna y entonces lo vi. Escondido entre las tuberías de plomería normales había algo que definitivamente no pertenecía allí. Una serie de tubos más delgados hechos de lo que parecía un plástico especializado conectados a una caja de metal del tamaño de una tostadora. ¿Qué es eso? Acércate más. Me acerqué y Manuel apuntó la luz directamente al dispositivo. Ahora pude ver que tenía varios compartimentos. Algunos contenían líquidos de diferentes colores.
Otros tenían lo que parecían temporizadores digitales con números rojos parpadeantes. Esto está conectado al sistema de ventilación de tu casa, explicó Manuel en voz baja. En concreto, estos tubos suben y se conectan a los conductos de aire que conducen directamente a tu dormitorio. Toqué uno de los tubos con dedos temblorosos. Estaba caliente, como si hubiera estado funcionando recientemente. ¿Qué tipo de líquidos son esos? No soy químico, pero por el olor y la consistencia, diría que son sustancias diseñadas para causar efectos graduales en quien las inhala. Fatiga crónica, un sistema inmunitario debilitado, tal vez algo más grave con el tiempo. Mi mente se negaba a procesar del todo lo que veía. Pero esto requiere conocimientos técnicos, una instalación especializada. No es algo que se pueda hacer en una tarde. Exactamente. Quien lo hizo sabía exactamente lo que hacía y tenía acceso ilimitado a tu casa todo el tiempo que fuera necesario. Recordé la reforma del baño de hacía 2 años. Los obreros llevaban semanas en la casa. Mako había supervisado personalmente todo el proyecto, insistiendo en que no me preocupara por los detalles técnicos. La reforma, susurré. Durante la reforma del baño, había obreros aquí constantemente. ¿Quién supervisó esa reforma? No quería responder. No quería que mis sospechas se confirmaran con palabras. Mi hijo Mako se encargó de todo. Manuel asentí con gravedad. Señora, este sistema no se instaló en 2 días. Requirió planificación, la compra de materiales específicos y a alguien con conocimientos de ventilación y química básica. Sentí náuseas. Mako trabaja en la construcción. Él sabría cómo hacerlo. Y su hermana, Linda, estudió química en la universidad antes de casarse. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de una manera horriblemente perfecta. Los síntomas que había experimentado durante meses. La fatiga constante, los dolores de cabeza, la sensación de debilidad que había atribuido a mi edad. La insistencia de Mako en renovar el baño. El repentino regreso de Linda a casa justo cuando comenzaban mis problemas de salud más graves. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando este sistema?, pregunté con la voz entrecortada. Manuel examinó los temporizadores digitales. Por el desgaste de los componentes y la cantidad de residuos en los tubos, diría que al menos 8 o 9 meses. 9 meses. Exactamente cuando empecé a sentirme constantemente enferma. Exactamente cuando empecé a pensar que tal vez estaba desarrollando alguna enfermedad relacionada con la edad. Dios mío, murmuré, apoyándome en la pared para. No caería. Señora, hay algo más que necesita ver. Manuel apuntó la linterna hacia otro ángulo del dispositivo, revelando una pequeña pantalla digital con números y gráficos. Este sistema está programado para aumentar gradualmente la concentración de las sustancias, lo que significa que con el tiempo los efectos se vuelven más graves. ¿Más graves cómo? Sin el tratamiento médico adecuado y la exposición continua, podría ser fatal en unos meses más. Las palabras me golpearon como una avalancha. Mis propios hijos, mi propia sangre, habían estado intentando matarme lentamente, no en un ataque de ira, no por pasión, sino de forma calculada y sistemática, dejándome sufrir durante meses antes de morir. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué harían esto? Manuel apagó la linterna y me tomó del brazo con cuidado para guiarme hacia las escaleras. Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder, pero señora, tiene que salir de esta casa inmediatamente. Subimos en silencio. Sentía las piernas como gelatina. Mi mente funcionaba a medias. Cuando llegamos a la cocina, la realidad me golpeó con renovada fuerza. Este era mi hogar, mi refugio, el lugar donde crié a mis hijos, donde lloré la muerte de mi esposo, donde planeé pasar mis últimos años en paz, y mis hijos lo convirtieron en mi cámara de tortura. Smith, dijo Manuel con firmeza, escúchame con mucha atención.
Tienes que llevar solo lo imprescindible, salir de esta casa ahora mismo y no decirles a tus hijos a dónde vas. Pero no puedo simplemente irme. Esta es mi casa. Ellos son mis hijos. Tus hijos están intentando asesinarte, dijo Manuel con una dureza que me sorprendió. No vale la pena conversar con personas que han llegado tan lejos. Miré hacia las escaleras que conducían al piso superior. Linda estaba allí arriba, probablemente recién despertándose, planeando bajar a almorzar. Mi pequeña Linda, que había sido una niña tan dulce, que me había consolado cuando murió su padre, que había llorado en mis brazos cuando su matrimonio se vino abajo. No puedo creer que ella esté involucrada, dije débilmente. Señora, los conocimientos químicos necesarios para esto no son básicos. Quien diseñó esas mezclas sabía exactamente qué efectos tendría cada sustancia y en qué concentraciones. Linda había estudiado química. Había trabajado en un laboratorio durante años antes de casarse. Tengo que hablar con ellos. Tienen que explicar por qué. Manuel meneó la cabeza enfáticamente. No, señora. Una vez que sepan que has descubierto su plan, podrían hacer algo desesperado. Primero debes llegar a un lugar seguro. El silencio en la cocina se hizo ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, el zumbido distante del refrigerador y mi propia respiración entrecortada. Manuel me miró con una mezcla de compasión y urgencia, esperando que procesara la enormidad de lo que acababa de descubrir. Necesito sentarme, murmuré, dejándome caer en una de las sillas de la cocina. Mis manos temblaban incontrolablemente. Intenté tomar un sorbo de mi café, pero la taza vibró tanto que el líquido se derramó. Manuel se acercó y suavemente tomó la taza de mis manos. Señora, entiendo que esto es devastador, pero cada minuto que usted permanece en esta casa es peligroso. ¿Peligroso? Son mis hijos, Manuel. Les cambié los pañales, los consolé durante las pesadillas, les ayudé con sus tareas. ¿Cómo pudieron querer matarme? Mi voz se quebró en la última palabra. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente estallaron y corrieron por mis mejillas como ríos de dolor. Manuel se sentó frente a mí, su expresión seria pero comprensiva. Señora Smith, he visto muchas cosas en mi línea de trabajo. He estado en casas donde las familias guardan secretos terribles. Lo que encontré abajo no es obra de alguien que actuó por impulso. Está meticulosamente planificado y ejecutado por personas que han pensado en cada detalle. Pero debe haber una explicación. Quizás estén siendo chantajeados o alguien los esté obligando. ¿Quién podría obligar a dos adultos a instalar un sistema de envenenamiento en la casa de su propia madre? ¿Y si estuvieran siendo chantajeados, no habrían acudido a usted en busca de ayuda? Sus palabras tenían una lógica cruel que no podía refutar. Traté de pensar en algo que pudiera explicar lo inexplicable, pero cada línea de razonamiento se derrumbó ante la evidencia física que había visto con mis propios ojos. El dinero, susurré de repente. Tiene que ser por el dinero. Manuel se inclinó hacia adelante. ¿Qué dinero? Cuando mi marido murió, dejó un seguro de vida considerable. Además, tengo ahorros de toda la vida. Y esta casa vale mucho ahora que el barrio se ha gentrificado. ¿De cuánto estamos hablando? Entre la póliza, los ahorros y el valor de la propiedad, cerca de $800,000. Manuel asintió con gravedad. Esa es una suma que podría motivar a gente desesperada a hacer cosas terribles. Pero no están desesperados. Michael tiene trabajo. Linda recibirá dinero del divorcio. ¿Estás seguro? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de verdad con ellos sobre su situación financiera? Pensé en esa pregunta. La verdad era que no había tenido una conversación profunda con ninguno de mis hijos en meses. Michael siempre estaba ocupado, cansado o de mal humor. Linda se encerraba en su habitación o salía sin decir a dónde.
No sé muy bien cómo están económicamente, admití. Simplemente di por sentado que estaban bien porque nunca me pidieron ayuda. Quizás porque sabían que iban a sacarte todo el dinero de otra manera. La sentencia me dio como una bofetada. Me sentí fatal, imaginando a mis hijos sentados juntos, planeando mi muerte, calculando cuánto tardaría, repartiendo mis bienes antes de que me fuera. ¿Cómo pudieron vivir conmigo todos estos meses, comer en mi mesa, fingir que me querían, sabiendo lo que me estaban haciendo? No lo sé, señora, pero lo que sí sé es que la gente capaz de esto es peligrosa, y tiene que alejarse de ellos ya. Un ruido arriba me sobresaltó. Pasos en el segundo piso. Linda estaba despierta. Mamá, llamó desde arriba. ¿Con quién hablas? Manuel y yo nos miramos. Podía ver la tensión en sus ojos, la urgencia de irse antes de que la situación se complicara. Dile que soy el fontanero y que casi termino, susurró Manuel. Es el fontanero, cariño. Está arreglando la fuga, grité, intentando mantener la voz normal. Bueno, bajo. En un minuto. Manuel se levantó de inmediato. Señora, tenemos que irnos ya. ¿Tiene sus documentos importantes en algún lugar accesible? Están en la caja fuerte de mi habitación. Vaya por ellos. Lleve solo lo imprescindible, DNI, papeles del banco, algo de ropa. Esperaré aquí para asegurarme de que su hija no baje. Me puse de pie con piernas temblorosas. Cada paso hacia las escaleras se sentía como caerse por un precipicio. Subí intentando ser lo más silenciosa posible, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se oía en toda la casa. Mi habitación parecía la misma de siempre. La cama encajaba a la perfección con las fotos familiares en la mesita de noche. El armario organizado por colores. Pero ahora sabía que ese veneno se estaba filtrando en ese espacio, diseñado específicamente para debilitarme hasta la muerte. Abrí la caja fuerte con manos temblorosas. Dentro estaban mis documentos más importantes, mi testamento, la escritura de la póliza de seguro de la casa y los datos bancarios. Lo tomé todo y lo metí en un pequeño bolso. Luego fui al armario y cogí algunas prendas básicas. Mientras empacaba, mi vista se posó en una fotografía en mi cómoda. Era de la Navidad pasada, hace apenas 8 meses. Michael, Linda y yo sonreíamos frente al árbol de Navidad. Mako me rodeaba los hombros con el brazo. Linda me besaba en la mejilla. En esa foto, parecían los niños cariñosos que yo creía, pero ahora sabía que para entonces ya habían empezado a envenenarme. Michael ya había instalado el sistema. Linda ya había calculado las dosis químicas. Y allí estaban, sonriendo, fingiendo amor mientras me llevaban a la muerte lenta. Tomé la foto y la guardé en mi bolso, no porque quisiera recordar ese momento, sino porque necesitaba recordar que las personas más cercanas a nosotros pueden ser las más peligrosas. Oí voces abajo. Linda había bajado y hablaba con Manuel. Su voz sonaba normal, casi alegre, como si no fuera una asesina charlando con el hombre que había descubierto su crimen. Bajé las escaleras lo más silenciosamente posible. Desde el último escalón, pude ver a Linda en la cocina, vestida con pijama y pantuflas rosas, con el pelo despeinado por dormir. Parecía tan inocente, tan vulnerable. Así que el problema era. Al fin y al cabo, las tuberías viejas, le decía a Manuel. Exacto, respondió con tono profesional. Ya está todo arreglado. No deberías tener más problemas. Qué alivio que mamá estuviera tan preocupada por esa fuga. Linda se giró y me vio bajar las escaleras con mi bolso. ¿Vas a salir, mamá? La pregunta me dejó paralizada. ¿Cómo podía mentirle? ¿Cómo podía fingir que todo estaba normal sabiendo lo que había hecho? Sí, tengo que hacer unos recados, dije, intentando mantener la voz firme. ¿Quieres que te acompañe?
no tengo planes para hoy. La oferta me aterrorizó. ¿Qué pasaría si salía con ella? ¿Había planeado hacer algo si sospechaba que había descubierto su plan? No, no es necesario. Son solo cosas aburridas del banco. Manuel se acercó con su caja de herramientas. Bueno, señora Smith, mi trabajo aquí ha terminado. No deberías tener más problemas. Entendí que era su forma de decirme que era hora de irme. ¿Cuánto te debo?, pregunté. Preguntó, siguiéndole el juego. $60. Saqué el dinero de mi bolso y se lo di. Nuestras miradas se cruzaron un instante. En su mirada, vi determinación y protección. Gracias por todo, dije, y las palabras tenían un significado mucho más profundo del que Linda podía comprender. Es un placer poder ayudar, señora. Manuel se dirigió a la puerta principal y yo lo seguí, sintiendo la mirada de Linda sobre nosotros. ¿Estás segura de que no quieres que vaya, mamá? Estás un poco pálida. Me giré para mirarla una última vez. Mi hija menor, la bebé que tuve en brazos, amamantada cuando tenía fiebre, consolada durante sus pesadillas infantiles. Ahora la vi con ojos completamente nuevos, y lo que vi me aterrorizó. Estoy bien, querida. Regresaré más tarde. Te amo, mamá, dijo con una dulce sonrisa. Las palabras que una vez habrían llenado mi corazón de alegría ahora sonaban como veneno. ¿Cómo podía decir que me amaba mientras me mataba lentamente? Yo también te amo. Mentí porque no sabía qué más hacer. Salí de la casa que había sido mi hogar durante 40 años, sin saber si algún día podría regresar. Una vez afuera, el aire fresco golpeó mi rostro como una revelación. No me había dado cuenta de lo sofocante que se había vuelto ese entorno hasta que escapé de él. Manuel caminó rápidamente hacia su camioneta estacionada frente a mi casa, y yo lo seguí con piernas que aún temblaban. Entra, dijo abriendo la puerta del pasajero. Tenemos que irnos de aquí antes de que tu hija sospeche algo. Me subí al vehículo agarrando mi bolso contra mi pecho como si fuera un bote salvavidas. Manuel arrancó el motor y empezamos a alejarnos de mi barrio. Miré por el espejo retrovisor y vi que mi casa se hacía cada vez más pequeña en la distancia. La casa donde fui feliz, donde lloré, donde crié a mis hijos, donde casi morí sin saberlo. ¿A dónde vamos?, pregunté con voz de caballo. A un lugar seguro donde podamos pensar con claridad, respondió Manuel, sin apartar la vista del camino. Hay una cafetería a unas 20 cuadras de aquí. Podemos sentarnos, hablar sobre los próximos pasos y llamar a las autoridades. ¿Las autoridades? ¿Te refieres a la policía? Sí, señora. Lo que descubrimos constituye un intento de asesinato. Esto no es algo que podamos manejar solos. La palabra asesinato resonó en mi cabeza. Mis hijos no solo eran desagradecidos o codiciosos. Eran asesinos potenciales. Asesinos que habían estado viviendo conmigo, comiendo mi comida, fingiendo preocuparse por mi bienestar mientras llevaban a cabo meticulosamente mi muerte. No puedo creer que esto sea real, murmuré, mirando por la ventana las calles familiares que ahora se sentían extrañas y amenazantes. Sé que es difícil de procesar, pero señora Smith, usted tomó la decisión correcta al dejar esa casa. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si hay una explicación que no vemos? Manuel me miró brevemente antes de volver a centrarse en el tráfico. Señora, instalé sistemas de ventilación durante 15 años antes de convertirme en plomero. Lo que vi en tu sótano no es un error. No es un malentendido. Es un dispositivo diseñado específicamente para dispersar sustancias químicas en el aire de su habitación. No hay ninguna explicación inocente para eso. Sabía que tenía razón, pero mi mente seguía buscando desesperadamente una realidad alternativa donde mis hijos no fueran monstruos. ¿Cuánto tiempo crees que habría pasado antes de que funcionara?
Basándome en los cronómetros y la concentración, diría que quizás faltaban 2 o 3 meses más. Sus síntomas habrían empeorado gradualmente hasta parecer una enfermedad natural. Probablemente habría desarrollado problemas respiratorios graves y fallo de órganos vitales. Habrías muerto lentamente y nadie habría sospechado nada extraño. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. ¿Cómo pueden 2 personas planear algo así? ¿Cómo pueden mirar a su madre a la cara todos los días y fingir amor mientras la matan? No tengo respuesta para eso, señora. Pero lo que sí sé es que las personas capaces de hacer esto no van a detenerse solo porque los confrontes. Si descubren que sabes la verdad, podrían acelerar sus planes o intentar algo más directo. El pensamiento me aterrorizó. ¿Crees que me buscarán? Depende de lo desesperados que estén por conseguir el dinero y de lo comprometidos que estén con su plan original. Llegamos a la cafetería, un lugar pequeño y acogedor con mesas de madera y aroma a café recién hecho. Manuel eligió una mesa en la parte de atrás, lejos de las ventanas y cerca de una salida trasera. Cuando me di cuenta de que estaba pensando estratégicamente en rutas de escape, la realidad de mi situación me golpeó nuevamente. Una joven camarera se acercó a nuestra mesa. ¿Qué puedo ofrecerte? 2 cafés, por favor, y dijo Manuel, y quizás algo dulce para la señora. Ha tenido un día difícil. La camarera asintió y se alejó. Manuel esperó a que estuviéramos solos antes de continuar. Señora Smith, necesitamos hablar sobre tus opciones. La primera es llamar a la policía inmediatamente e informar de lo que encontramos. ¿Y qué pasaría entonces? Irían a tu casa con una orden de registro, examinarían el dispositivo y arrestarían a tus hijos si encuentran suficientes pruebas. La idea de ver a Michael y Linda esposados mientras se los llevaban en una patrulla me revolvía el estómago. Pero la alternativa era que continuaran con su plan hasta matarme. ¿Cuál era la segunda opción? Podríamos documentarlo todo nosotros mismos primero, tomar fotos, obtener muestras de los químicos, construir un caso sólido antes de involucrar a las autoridades. ¿Eso significaría volver a la casa? No necesariamente. Podría volver con el pretexto de comprobar que la reparación funcionaba correctamente. Podría tomar pruebas fotográficas del dispositivo. La camarera regresó con nuestros cafés y una rebanada de pastel de chocolate que no había pedido, pero por la que estaba agradecida. Necesitaba azúcar para procesar toda esta información. ¿Pero por qué harías eso por mí? Ni siquiera me conoces. Manuel tomó un sorbo de su café antes de responder. Señora, perdí a mi madre hace 5 años. Murió de cáncer, pero durante meses antes de su diagnóstico, se quejó de síntomas extraños que los médicos no pudieron explicar. Fatiga extrema, problemas respiratorios, debilidad general. Solo después de su muerte descubrimos que mi hermano había estado robando dinero de sus cuentas bancarias y manipulando sus medicamentos. Dios mío. No pude salvar a mi madre porque no vi las señales a tiempo. Pero cuando vi lo que estaba sucediendo en tu casa, supe que tenía una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Sus palabras me conmovieron profundamente. Aquí estaba un extraño arriesgando su tiempo y posiblemente su seguridad para ayudar a una anciana que acababa de conocer esa mañana. ¿Arrestaron a tu hermano? Sí, pero no por el daño físico que le causó a mi madre. Solo por el robo. Para cuando descubrimos lo de los medicamentos, ya era demasiado tarde para demostrar que contribuyeron a su muerte. Por eso quieres ayudarme a reunir pruebas sólidas. Exactamente. No quiero que tus hijos escapen de las consecuencias de lo que han hecho. Di un mordisco al pastel de chocolate, pero me supo a ceniza en la boca. No puedo creer que estemos hablando de mis hijos como si fueran criminales. Lo sé. Es difícil, pero señora Smith, ¿ha notado algún cambio en su comportamiento en los últimos meses? Me doy cuenta de la pregunta. Michael se ha vuelto más distante.
Evita las conversaciones largas. Siempre está ocupado con el trabajo o los proyectos. Y Linda, desde que volvió a casa, ha estado muy retraída. Pero atribuí esos cambios a sus circunstancias personales. Pensé que Mako estaba estresado por el trabajo y que Linda estaba deprimida por su divorcio. ¿Y nunca sospechaste que podrían estar tramando algo juntos? Nunca. De hecho, pensé que era bueno que estuviera en casa porque Mako parecía más relajado cuando ella estaba presente. Probablemente porque podían coordinar mejor sus actividades cuando los dos estaban en casa. La comprensión me impactó como un rayo. Las veces que salía, siempre estaban juntos en casa. Podrían haber estado ajustando el dispositivo, cambiando las concentraciones, monitoreando mis síntomas. Es muy probable. ¿Cómo pude haber estado tan ciega? Porque los amas. Y cuando amamos a alguien, tendemos a darle el beneficio de la duda, incluso cuando las señales están ahí mismo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Linda. Mamá, ¿está todo bien? Ha salido más tiempo de lo habitual. Le enseñé el mensaje a Manuel. Su expresión se endureció. Ya están monitoreando tus movimientos. Contrátala diciendo que estás bien, pero que te retrasaron en el banco. Escribí la respuesta. Manuel sugirió que mis dedos temblaban en la pantalla. Esto significa que debemos actuar rápido, dijo Manuel después de enviar el mensaje. Si sospechan que algo anda mal, podrían deshacerse del dispositivo y destruir todas las pruebas. ¿Qué sugieres que hagamos? Volveré a tu casa esta tarde con el pretexto de comprobar si hay más fugas. Tomaré fotos detalladas del dispositivo y, si es posible, muestras de los químicos. Luego llamaremos a la policía con pruebas sólidas. Y mientras tanto, ¿dónde me alojo? ¿Tienes familiares o amigos de confianza que vivan lejos de aquí? Pensé en mis opciones. Mi hermana vivía en otro estado, pero no habíamos hablado en meses. Tenía algunos amigos cercanos, pero involucrarlos en esto parecía peligroso. Podría quedarme en un hotel. Esa podría ser la opción más segura por ahora. Manuel sacó una tarjeta de su. Saqué mi billetera y escribí un número al dorso. Este es mi número personal. Llámame de inmediato si tus hijos intentan contactarte o si notas algo extraño. Tomé la tarjeta, sintiéndome como un salvavidas en un océano turbulento. Manuel, ¿qué pasará si descubrimos que realmente intentan matarme? ¿Cómo viviré sabiendo que mis propios hijos? Paso a paso, señora. Primero, asegurémonos de que estés a salvo. Luego, nos preocuparemos por el resto. Manuel me llevó a un hotel modesto pero limpio en el centro, lejos de mi barrio y de cualquier lugar donde mis hijos pudieran buscarme. Mientras hablaba con la recepcionista, me senté en uno de los sillones del vestíbulo, agarrando mi bolso e intentando asimilar que mi vida había cambiado por completo en cuestión de horas. Habitación 203, dijo Manuel, entregándome la llave. Está a mi nombre, así que si alguien pregunta por ti, no te encontrarán. ¿Cuánto debería pagarte por esto? No te preocupes por eso ahora. Tenemos cosas más importantes que atender. Subimos al ascensor en silencio. La habitación era pequeña pero cómoda. Una cama individual, un escritorio, una silla y una ventana que daba a la calle principal. Manuel revisó la habitación cuidadosamente, asegurándose de que las ventanas tuvieran cerradura y la puerta tuviera doble pestillo. Mantén la puerta cerrada con llave en todo momento, ordenó. No la abras a nadie más que a mí. Si necesita algo, llame al servicio de habitaciones. ¿Cuándo vas a volver a mi casa? En aproximadamente 2 horas. Les diré que recibí una llamada de otro cliente quejándose de problemas similares y quiero verificar que mi reparación en su casa está funcionando. No sospecharán nada. Es una práctica común en mi profesión verificar 2 veces los trabajos complicados.
Esto no debería levantar sospechas. Manuel se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Señora Smith, hay algo que tengo que preguntarle. ¿Tiene usted un testamento? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí. ¿Por qué sus hijos son los únicos beneficiarios? Sí. Todo se divide equitativamente entre Mako y Linda. Manuel asintió gravemente. Esto confirma el motivo. Sin ti en el camino, heredarían inmediatamente una suma considerable. Pero el testamento especifica que si mi muerte es sospechosa o resultado de un delito, pierden todos los derechos de herencia. Ellos lo saben. ¿Estás seguro de que nunca hemos discutido los detalles específicos del testamento? Eso podría explicar por qué eligieron un método tan elaborado. Si tu muerte pareciera natural, fruto de una enfermedad gradual, nadie cuestionaría el testamento. La frialdad calculada de sus acciones me aterrorizó nuevamente. No solo habían planeado matarme, sino que habían planeado hacerlo de una manera que garantizara que se beneficiarían económicamente de mi muerte. Manuel, ¿qué clase de gente hace esto? Personas que han perdido toda conexión emocional normal. Personas para quienes el dinero se ha vuelto más importante que cualquier vínculo familiar. Pero los crié para ser buenas personas. Les enseñé valores y les di amor. Les proporcioné una educación. A veces las personas se transforman en algo completamente diferente de lo que esperábamos. Las circunstancias, las presiones, las malas decisiones pueden cambiar a alguien por completo. Después de que Manuel se fue, me quedé solo en la habitación del hotel. El silencio era abrumador. Durante décadas, estuve acostumbrado al ruido constante de una casa llena, las conversaciones de televisión, los pasos en las escaleras, las puertas abriéndose y cerrándose. Ahora, en esta habitación silenciosa, mi mente finalmente tuvo espacio para procesar completamente lo que había descubierto. Me senté en la cama y saqué mi teléfono. Recibí 3 mensajes más de Linda. Mamá, ya son las 4. ¿Dónde estás? Mako está preguntando por ti. Él dice que no estás respondiendo a su llamada. Estoy empezando a preocuparme. Por favor, responda. Cada mensaje me enviaba escalofríos por la espalda. ¿Estaba realmente preocupada o estaba empezando a sospechar que algo había salido mal con su plan? Decidí responder. Todo está bien, querida. El banco estaba muy lleno. Y luego fui de compras. Regresaré pronto. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Qué compraste? ¿Necesitas que vaya a recogerte? Su insistencia en saber exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo ahora parecía más siniestra que considerada. No hay necesidad. Tengo un viaje. Nos vemos en casa. Ella no respondió inmediatamente, lo cual fue extraño. Linda generalmente respondía a los mensajes de texto al instante. Me recosté en la cama y cerré los ojos, tratando de recordar las señales que había pasado por alto. ¿Cuándo empezó realmente todo esto? ¿Hubo momentos en los que debería haber sospechado algo? Recordé una conversación de hace unos meses. Mako había mencionado casualmente que pensaba que debería considerar mudarme a un apartamento más pequeño. Esta casa es demasiado grande para una sola persona, mamá, había dicho, y el mantenimiento debe ser caro. En ese momento pensé que estaba preocupado por mi bienestar. Ahora me di cuenta de que tal vez estaba evaluando el valor de la propiedad. También recordé que Linda me hacía preguntas extrañas sobre mis finanzas. ¿Tienes suficiente dinero para tus gastos médicos cuando crezcas, mamá? ¿Has pensado en qué harás si necesitas cuidados especiales? Había interpretado estas preguntas como una preocupación filial normal. Pero ahora me preguntaba si estaría calculando cuánto dinero les quedaría después de mis gastos médicos. Mi teléfono sonó sobresaltándome. Era Mako. Hola, mamá.
Linda dice que has estado fuera todo el día. ¿Está todo bien? Su voz sonaba tensa, como si estuviera conteniendo alguna emoción. Sí, cariño. Solo tenía cosas que hacer. ¿Qué tipo de cosas? Es extraño que no nos dijeras que estarías fuera tanto tiempo. ¿Desde cuándo tengo que informar a mis hijos de mis movimientos? Respondí, intentando sonar normal pero firme. Hubo una pausa incómoda. Tienes razón. Es solo que nos preocupamos cuando cambias tu rutina. ¿Mi rutina? Bueno, normalmente estás en casa por las tardes. Preparas la cena a la misma hora todos los días. Nada. Me di cuenta de que habían estado controlando mi horario mucho más de lo que había notado. Era para asegurarse de que estuviera en mi habitación. Durante las épocas de mayor concentración de veneno. Tengo derecho a cambiar mi rutina de vez en cuando, dije. Por supuesto. ¿Vas a estar en casa para cenar? No estoy segura. Podría salir a cenar esta noche. Otra pausa. ¿Salir con quién? Su tono se había vuelto más tenso. Era como si la idea de que tuviera una vida social independiente lo pusiera nervioso. Con un amigo. Mentí. ¿Qué amigo? No has mencionado planes con amigos en meses. Su interrogatorio me ponía cada vez más nerviosa. ¿Por qué necesitaba saber exactamente con quién estaba y dónde estaba Mako? ¿Por qué tantas preguntas? Soy una mujer adulta. Lo siento, mamá. Es solo que últimamente te has comportado un poco extraña. Es extraño como Linda y yo, más cansadas y olvidadizas, hemos estado preocupadas por tu salud. La ironía de sus palabras me revolvió. Habían causado mi fatiga y confusión, y ahora fingían estar preocupadas por los síntomas que habían provocado. Estoy bien, dije con firmeza. Quizás deberías ir al médico por precaución. ¿Para qué? Para asegurarte de que todo está normal. A tu edad, es importante hacerme chequeos regulares. Querían que fuera al médico para documentar mis síntomas, para crear un historial médico que respaldara la idea de que estaba desarrollando una enfermedad natural. Lo consideraré, dije, queriendo terminar la conversación. Vale, te quiero, mamá. Ten cuidado. Yo también te quiero. Mentí porque las palabras se habían vuelto automáticas después de décadas de repetirlas. Después de colgar, me di cuenta de que me temblaban las manos violentamente. La conversación había confirmado mis peores temores. No solo me estaban envenenando, sino que estaban monitoreando cuidadosamente mi respuesta al veneno, documentando mis síntomas, preparándose para la fase final de su plan. Miré el reloj. Manuel llevaba 1 hora fuera. Esperaba que pudiera obtener las pruebas que necesitábamos sin levantar sospechas. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Linda. Mako dice que vas a cenar fuera, ¿con qué amigo podríamos acompañarte? La idea de estar en un restaurante con mis 2 hijos, sabiendo lo que sabía ahora, me aterrorizaba. ¿Y si sospechaban que había descubierto su plan? ¿Intentarían hacer algo desesperado en público? Yo no contesté el mensaje. En cambio, me acosté en la cama del hotel y, por primera vez en meses, lloré a borbotones. Lloré por la traición, por la pérdida de la familia que creía tener, por el futuro que había imaginado, rodeada del amor de mis hijos. Lloré por la mujer ingenua que había sido esa mañana, que creía que el mayor problema de su vida era una gotera en el techo. Cuando finalmente cesaron las lágrimas, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. La conmoción inicial había dado paso a una fría determinación. Mis hijos habían elegido verme como un obstáculo para su riqueza. Ahora tenía que elegir si iba a ser una víctima o una superviviente. El teléfono sonó a las 6 de la tarde. Era Manuel. Señora Smith, tengo las pruebas, pero hay algo más que necesita saber.
¿Puede reunirse conmigo en el vestíbulo del hotel en 10 minutos? ¿Qué encontró? Es mejor que hablemos en persona. Y señora, prepárese para algo inquietante. Bajé al vestíbulo con el corazón en la garganta. Manuel estaba sentado en el mismo sillón donde lo había esperado antes, pero su expresión era aún más seria que por la mañana. Tenía una carpeta y una cámara digital en las manos. ¿Qué pasó?, pregunté, sentado frente a él. Saqué fotos detalladas del dispositivo, dijo, abriendo la carpeta. Pero mientras documentaba todo, oí a tus hijos hablar en la cocina. Ellos se quedaron allí pensando que estaba en el sótano trabajando. Me mostró las fotografías. Eran imágenes claras y detalladas del sistema que había visto esa mañana. Los tubos, los contenedores de productos químicos, los temporizadores digitales, todo documentado desde múltiples ángulos. Estas fotos son pruebas sólidas, continuó. Pero lo que oí es aún más importante. ¿Qué oíste? Manuel se inclinó hacia adelante, bajando la voz, a pesar de que estábamos en un rincón apartado del vestíbulo. Tu hijo Mako le estaba diciendo a Linda que habías estado actuando de forma extraña hoy. Que tus respuestas a sus preguntas eran evasivas. Ya sospechaban algo. Sí, pero hay más. Linda dijo que necesitaban acelerar el proceso, que no podían arriesgarse a esperar otros 2 meses. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. El pecho. Acelerar. ¿Cómo? Michael mencionó algo sobre el plan B. Dijo que tenían una segunda opción, más rápida pero más arriesgada. ¿Qué clase de plan B? No dieron detalles, pero Linda mencionó algo sobre hacer que pareciera un accidente doméstico, un incendio o una caída por las escaleras. Las implicaciones me aterrorizaron. Si ya no podían matarme lentamente con veneno, estaban dispuestos a recurrir a métodos más directos y violentos. También dijeron algo sobre el dinero. Manuel continuó, al parecer, Mako tiene deudas de juego de casi $100,000, y Linda no va a recibir nada del divorcio porque su exmarido descubrió que tenía una aventura. Las piezas del rompecabezas encajaron de forma horrible. No era solo codicia general. Ambos estaban desesperados económicamente. Deudas de juego. Mako debe dinero a tiburones solitarios que no entienden mucho los pagos atrasados. Linda mencionó que lo habían estado presionando, amenazándolo con violencia física. Y el divorcio de Linda. Al parecer, su exmarido contrató a un investigador privado que documentó su infidelidad. Según las leyes de divorcio, eso significa que no recibe ninguna compensación económica. De repente, todo cobró un sentido horrible. Mako no solo quería mi dinero. Lo necesitaba desesperadamente para salvar su vida. Y Linda había perdido toda esperanza de estabilidad financiera tras su divorcio. Así que, en realidad, no tenían otra opción, murmuré. Desde su perspectiva, matarme era la única manera de resolver sus problemas. Eso es lo que me temo. Y ahora que sospechan que algo anda mal, podrían actuar impulsivamente. Manuel sacó más fotos de la carpeta, pero encontré algo más. Después de que terminaron de hablar, bajaron juntos al sótano. Querían verificar que el dispositivo seguía funcionando correctamente. ¿Los seguiste? Me escondí en un rincón y los observé. Señora Smith, lo que vi confirmó que esto lleva meses sucediendo. Me mostró una foto de un cuaderno que había logrado capturar a distancia. Páginas llenas de fechas, horas y notas manuscritas. ¿Qué es eso? Un registro detallado de tu reacción al veneno. Fechas en las que parecías más cansado. ¿Cuándo te quejaste de dolores de cabeza? ¿Cuándo tuviste problemas para dormir? Han estado documentándolo todo como si fuera un experimento científico. La foto mostraba entradas como 15 de marzo, mamá se quejó de mareos después de comer.
22 de marzo, dormí hasta las 10 de la mañana, muy inusual. 3 de abril, olvidé la cita con el dentista, la confusión mental aumentaba. Han estado monitoreando mi deterioro, susurré, sintiendo náuseas. Y ajustando las dosis según sus observaciones. Mira esta entrada del mes pasado. Señaló una línea que decía, reducir la concentración nocturna, los síntomas son demasiado obvios. Michael sugiere cambiar al horario de salida matutino cuando esté sola. Estaban perfeccionando el proceso para asegurarse de que nadie más notara lo que me estaba pasando. Exactamente, pero señora, hay algo aún más inquietante. Manuel pasó a la siguiente página de fotos. Mostraba una lista escrita a mano por Linda. ¿Qué decía? Es una lista de síntomas que esperaban que desarrollaras y un cronograma de cuando planeaban que apareciera cada uno. Y leí la lista con creciente horror. Semanas 1 a 4, fatiga general atribuible al envejecimiento. Semanas 5 a 8, problemas de memoria, confusión leve. Semanas 9 a 12, dificultades respiratorias, debilidad física. Semanas 13 a 16, deterioro severo, posible hospitalización. Semanas 17 a 20, fallo orgánico, aparentemente muerte natural. Estamos en la semana 14, dijo Manuel con gravedad. Según su cronograma, ya deberías estar hospitalizada, muriendo lentamente, mientras los médicos intentaban averiguar qué misteriosa enfermedad te había afectado. Pero sigo aquí, dije, sintiendo una férrea determinación creciendo en mi pecho. Su plan perfecto. Falló. Sí, pero ahora saben que algo salió mal. Y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Michael. Mamá, el fontanero, volvió a revisar su trabajo. Dice que todo está perfecto. ¿Cuándo vuelves a casa? Ya saben que no estás donde deberías estar, dijo Manuel, leyendo el mensaje por encima de mi hombro. Y están empezando a entrar en pánico. ¿Qué hacemos ahora? Llamamos a la policía inmediatamente. Con estas fotos y lo que oí, tenemos pruebas suficientes para que los arresten. Pero antes de que pudiera contestar, sonó mi teléfono. Era Linda. Contesta, dijo Manuel. Pero ten mucho cuidado con lo que dices. Mamá, ¿dónde estás? Michael y yo estamos muy preocupados. Su voz sonaba diferente. Había una tensión que no había estado presente en conversaciones anteriores. Estoy bien, cariño. ¿Por qué estás tan preocupada? Es solo que el fontanero dijo algo extraño cuando vino a revisar su trabajo. Se me aceleró el corazón. ¿Qué dijo? Mencionó que habías estado preguntando por problemas de ventilación en el sótano, pero nunca mencionaste ningún problema de ventilación. Manuel se lo había inventado. Había usado una historia como explicación para explorar el sótano, pero ahora le había salido el tiro por la culata. No recuerdo haber dicho eso. Mentí. Mamá, ¿hay algo que no nos estás contando? ¿Hay algún problema con la casa que no sepamos? Oía a Mako hablando de fondo, pero no entendía las palabras. Todo está bien, Linda. Fue solo un malentendido con el fontanero. ¿Dónde estás ahora mismo? Podemos ir a recogerte. La pregunta sonó como una amenaza disfrazada de ofrecimiento de ayuda. No es necesario. Tengo transporte. Pero, mamá, ya son las 7. Nunca sales tan tarde sin avisarnos. Linda, soy un adulto. No necesito pedir permiso para salir de casa. Lo sé, pero hubo una pausa y oí murmullos de fondo. Michael quiere hablar contigo. Antes de que pudiera protestar, la voz de Mako reemplazó a la de Linda. Mamá, tienes que venir a casa ahora mismo. Su tono había cambiado por completo. Ya no era el hijo preocupado. Sonaba
autoritario, casi amenazante. Disculpa. Dijiste que estabas haciendo recados en el banco y comprando, pero el banco cerró a las 5 y no has comprado nada. ¿Dónde has estado realmente? No tengo por qué explicarte mis movimientos, Mako. Sí que tienes que hacerlo. Sobre todo cuando empiezas a actuar de forma tan sospechosa y extraña. Manuel me hizo un gesto para que colgara, pero necesitaba saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar. ¿Sospechar de qué? El fontanero nos dijo que hacías preguntas muy específicas sobre sistemas de ventilación. Preguntas que solo haría alguien si sospechara que algo andaba mal. Se me heló la sangre. Habían atado las piezas más rápido de lo esperado. No sé de qué hablas. Mamá, ven a casa ya. Podemos hablar de esto en familia. ¿Y si no quiero volver? Hubo una larga pausa tensa. Cuando Mako volvió a hablar, su voz era gélida. Entonces tendremos que ir a buscarte. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Las palabras de Mako resonaron en mi cabeza como una amenaza directa. Manuel me miró. Con expresión seria. Había escuchado suficiente de la conversación para comprender que la situación se había agravado peligrosamente. Señora Smith, necesitamos llamar a la policía ahora mismo. Tus hijos saben que has descubierto algo y están dispuestos a tomar medidas drásticas para silenciarte, dijo Manuel, sacando su teléfono. Espera, dije, agarrándolo del brazo. ¿Qué les vamos a decir? ¿Que mis hijos me están envenenando lentamente y acaban de amenazarme por teléfono? Parece la fantasía paranoica de una anciana. Tenemos las fotos, el dispositivo físico en tu sótano, y soy testigo de la conversación que escuché. Es una prueba sólida. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje de un número que no reconocí. Señora Smith, sabemos dónde está. Hotel President, en el centro, habitación 203. Tiene 10 minutos para bajar al vestíbulo antes de que subamos a buscarla. El terror me paralizó por completo. Manuel, mira esto. Le mostré el mensaje con dedos que temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. ¿Cómo demonios descubrieron dónde estoy? Manuel miró a su alrededor con nerviosismo. ¿Le dijiste a alguien más dónde estás, dónde estaban? No, nadie. Solo tú lo sabías. De repente, me di cuenta. ¿Tu camioneta está registrada en el hotel? Podría haber cámaras de seguridad que nos mostraran llegando juntos. Es posible. O tal vez siguieron mi vehículo cuando salí de tu casa la segunda vez. Si ya sospechaban, podrían haber estado vigilándome. Llegó otro mensaje, esta vez de Linda. Mamá, sabemos que estás en el Hotel President. No queremos hacerte daño. Solo queremos hablar, pero si no bajas voluntariamente, Mako subirá a tu habitación y está muy molesto. Están aquí, susurré, mirando hacia las ventanas del vestíbulo. Están cerca, observándonos. Manuel se levantó de inmediato. Vámonos. Hay una salida trasera por la cocina del restaurante del hotel. Podemos salir sin que nos vean. ¿Y luego qué? No puedo correr eternamente. Son mis hijos. Conocen todos mis lugares favoritos, mis amigos, mis rutinas. Por eso necesitamos que la policía los arreste esta noche. Una vez que estén detenidos, estarás a salvo. Mientras caminábamos rápidamente hacia la parte trasera del hotel, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, contesté sin mirar quién era. Mamá, ¿por qué huyes de nosotros? Era la voz de Linda, pero sonaba diferente. Había una frialdad en su tono que nunca antes había oído. Solo queremos protegerte. Has estado actuando de forma muy extraña últimamente y nos preocupa tu salud mental. Mi salud mental está perfectamente bien, Linda.
Lo que no está bien es lo que han estado haciendo en mi casa. Hubo una larga pausa. Cuando Linda volvió a hablar, había dejado de fingir preocupación filial. ¿Qué crees que hemos estado haciendo, mamá? Creo que han estado intentando matarme lentamente para heredar mi dinero. Y creo que cuando te diste cuenta de que yo lo sabía, decidiste acelerar tus planes. Esas son acusaciones muy graves, mamá. Acusaciones que podrían sugerir que sufres de paranoia escénica. La forma en que dijo paranoia escénica me hizo comprender de inmediato cuál sería su estrategia de defensa. Dirían, era una anciana confundida, posiblemente con demencia precoz, que había malinterpretado situaciones normales y desarrollado teorías conspirativas sobre sus propios hijos. No me confundo, Linda. Vi el dispositivo en el sótano. Vi los tubos conectados al sistema de ventilación de mi habitación. Vi los químicos y los temporizadores. ¿Qué dispositivo, mamá? No hay ningún dispositivo en el sótano. Solo tuberías normales y el sistema de ventilación que instalamos durante la reforma. Ahora entendía por qué habían insistido tanto en que volviera a casa. Habían aprovechado las horas desde mi desaparición para desmantelar todo el sistema y eliminar las pruebas. Manuel tiene fotos, dije, mirándolo mientras seguíamos avanzando hacia la salida trasera. ¿Manuel, te refieres al fontanero? Mamá, ese hombre es un completo desconocido. ¿Por qué creerías en él antes que en tus propios hijos? ¿No te parece extraño que un fontanero que nunca habías visto de repente hoy te llene la cabeza con ideas paranoicas sobre tu familia? Su lógica era diabólicamente inteligente. A cualquier observador externo le parecería extraño que una mujer mayor confiara más en un extraño que en sus propios hijos. Michael quiere hablar contigo, continuó Linda. Podemos resolver esto como familia, pero solo si dejas de correr y vuelves a casa. No voy a volver a esa casa. Entonces supongo que tendremos que traerte de vuelta. La línea se cortó. Manuel y yo habíamos llegado a la puerta trasera del hotel. La abrió con cuidado y miró hacia el callejón. Estaba vacío, salvo algunos botes de basura y un gato callejero. Mi camioneta está estacionada a 2 cuadras de aquí, susurró Manuel. Si podemos llegar sin que nos vean, podemos ir directamente a la comisaría. Comenzamos a caminar rápidamente por el callejón. Pero cuando llegamos a la esquina, vimos la camioneta de Manuel y alguien estaba parado a su lado, Michael. Nos detuvimos inmediatamente y retrocedimos hacia las sombras. Michael tenía su teléfono en una mano y lo que parecía una palanca en la otra. Él estaba mirando hacia el callejón, claramente esperándonos. Él conoce tu vehículo, susurré. Debe haberte seguido cuando saliste de mi casa. Podemos llamar a la policía desde aquí, dijo Manuel, marcando el 911 en su teléfono. Pero antes de que pudiera completar la llamada, escuchamos pasos detrás de nosotros. Nos giramos y vimos a Linda bloqueándonos el paso para salir del callejón. En sus manos sostenía algo que me heló la sangre. Una jeringa grande llena de un líquido transparente. Hola, mamá, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ha sido muy difícil encontrarte. Estábamos atrapados entre Michael y Linda en un callejón oscuro donde nadie podía vernos ni oírnos gritar. La jeringa en las manos de Linda probablemente contenía una dosis concentrada de lo que habían estado usando para envenenarme gradualmente, pero en una cantidad que sería fatal en minutos. Linda, por favor, te supliqué. Yo soy tu madre. Yo te crié. Te amo. ¿Cómo puedes hacer esto? El amor no paga deudas, mamá. El amor no me da estabilidad financiera. El amor no va a salvar a Mako de los hombres que quieren romperle las piernas por el dinero que debe. Su respuesta fue entregada con una frialdad que me hizo comprender que la hija que había criado ya no existía. O tal vez nunca lo había hecho realmente y yo simplemente había visto lo que quería ver. Irás a la cárcel, dije,
intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Manuel tiene pruebas de lo que has estado haciendo. ¿Te refieres a estas fotos? Michael se acercó desde el otro extremo del callejón sosteniendo la cámara de Manuel. Los encontré en su camioneta. Es muy inteligente documentar todo, pero no es muy inteligente dejar la evidencia en un vehículo sin llave. Mi corazón se hundió. Sin las fotos, no teníamos prueba física de lo que habían estado haciendo. Y para cuando la policía pudiera conseguir una orden para registrar mi casa, ya habrían eliminado todos los rastros del dispositivo. Además, continuó Michael, ¿quién va a creer que 2 niños exitosos y respetables asesinaron a su anciana madre? Especialmente cuando esa madre ha estado mostrando signos evidentes de deterioro mental y paranoia en los últimos meses. Lo tenías todo planeado desde el principio, murmuré, comprendiendo finalmente la profundidad de su manipulación. Por supuesto que lo hicimos, dijo Linda, avanzando hacia nosotros con la jeringa. ¿De verdad pensaste que éramos tan estúpidos como para no considerar todas las posibilidades? En ese momento, cuando todo parecía perdido y mis hijos se acercaban con intenciones mortales, escuché el sonido más hermoso del mundo, las sirenas de la policía acercándose rápidamente. Manuel había logrado completar la llamada al 911 antes de que Michael llegara y había activado la función de ubicación de su teléfono. Linda se detuvo inmediatamente, con la jeringa todavía en sus manos, pero con una mirada de pánico en su rostro. Michael dejó caer la palanca y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida opuesta del callejón, pero ya era demasiado tarde. 3 coches de policía aparecieron simultáneamente en ambos extremos del callejón, bloqueando todas las rutas de escape. «Policía, pongan sus manos donde pueda verlas», gritó un oficial mientras salía de su vehículo con el arma desenfundada. Michael levantó las manos de inmediato, pero Linda parecía estar considerando usar la jeringa conmigo como último recurso desesperado. Manuel se interpuso entre ella y yo, extendiendo los brazos en señal de protección. «Señorita, suelte lentamente lo que tiene en las manos y retroceda», ordenó un agente que se había acercado por el otro lado. «No es lo que parece», gritó Linda, pero su voz sonaba histérica. «Esta mujer es mi madre y sufre demencia. Intentábamos llevarla de vuelta a casa por su propia seguridad». «¿Y por eso necesitabas una jeringa?», preguntó el agente, acercándose con cautela. Es un medicamento para calmarla. Ha estado teniendo episodios violentos». Pero su explicación sonó débil incluso para ella. Los agentes habían visto suficientes situaciones de violencia doméstica como para reconocer las señales. Durante los siguientes 30 minutos, mientras Michael y Linda estaban esposados y les leían sus derechos, me senté en la parte trasera de una ambulancia que habían llamado para verificar mi salud. Manuel estaba dando su testimonio detallado a un detective, mostrando las fotos que había logrado enviar por correo electrónico a su propia cuenta antes de que Michael destruyera su cámara. «Señor Smith», dijo el detective principal, acercándose a mí después de terminar con Manuel, «necesitamos que venga con nosotros a la estación para dar su declaración completa. Pero primero, vamos a registrar su casa con una orden judicial para documentar cualquier evidencia que aún pueda estar allí». «No encontrarán nada ahora», le dije. Tenían horas para deshacerse de todo. Quizás, pero los criminales, especialmente los primerizos, suelen cometer errores en su pánico por limpiar la escena. Además, ciertos tipos de residuos químicos son casi imposibles de eliminar por completo. 3 horas después, sentado en una sala de interrogatorios, bebiendo un café horrible y dando mi testimonio por tercera vez, recibí la confirmación de que el detective tenía razón. Habían encontrado rastros de los químicos en los conductos de ventilación de mi habitación, residuos en las tuberías del sótano que habían sido desconectadas apresuradamente y, lo más incriminatorio de todo, el cuaderno con el registro detallado de mis síntomas escondido en la habitación de Linda. Al parecer, en su prisa por desmantelar el dispositivo físico, se habían olvidado de deshacerse de la documentación escrita de su experimento.
Han pasado 6 meses desde aquella horrible noche en el callejón. Michael y Linda fueron arrestados y acusados de intento de asesinato premeditado. Durante el juicio, que duró 3 semanas después, salió a la luz toda la verdad. Las deudas de juego de Michael ascendían a $120,000. Y los tiburones solitarios habían empezado a amenazarlo no solo a él, sino también a Linda. Ella lo había perdido todo en su divorcio debido a su infidelidad demostrada y se enfrentaba a la bancarrota. Juntos, habían calculado que mi muerte les daría acceso inmediato a $800,000 en ahorros de seguros de vida y al valor de la propiedad. El método de envenenamiento lento había sido idea de Linda. Recordaba lo suficiente de sus estudios de química como para diseñar una mezcla que imitara el deterioro natural del envejecimiento. Durante el juicio, ninguno de los dos mostró verdadero remordimiento. Sus declaraciones se centraron en justificar sus acciones con la desesperación financiera, como si eso de alguna manera atenuara la gravedad de conspirar para asesinar a su propia madre. Michael fue condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Linda recibió 20 años con posibilidad de libertad condicional después de 12. Ambos apelaron sus sentencias, pero las apelaciones fueron denegadas. Vendí la casa donde había vivido durante 40 años. No podía quedarme en un lugar donde cada habitación me recordaba la traición. Con el dinero de la venta, compré un pequeño apartamento en una ciudad costera a 200 metros, donde la brisa marina ayuda a disipar los recuerdos tóxicos. Manuel se convirtió en algo más que el hombre que me salvó la vida. Se convirtió en un querido amigo. Nos escribimos semanalmente y él me visita cada pocos meses. Me ayudó a comprender que no todos en el mundo están dispuestos a traicionar la confianza por dinero. Algunos desconocidos pueden convertirse en una verdadera familia, mientras que otros pueden convertirse en peligrosos desconocidos. Ahora, cuando me siento en mi nuevo balcón viendo la puesta de sol sobre el océano, reflexiono sobre las lecciones que aprendí de la forma más dolorosa posible. El verdadero amor no se basa en la sangre compartida, sino en acciones genuinas y cuidado mutuo. La verdadera familia son las personas que te protegen cuando eres vulnerable, no quienes se aprovechan de tu vulnerabilidad para su propio beneficio. A veces me pregunto si debería haber notado señales antes. Pero he llegado a la conclusión de que cuando confiamos plenamente en alguien, tendemos a interpretar incluso las acciones sospechosas de la manera más benévola posible. Eso no es propio de un personaje. Defecto. Es una característica humana natural que los manipuladores explotan. ¿Y ustedes, queridos oyentes, creen que un pequeño detalle puede cambiar por completo el destino de alguien? En mi caso, una simple gota del techo reveló una conspiración que habría acabado con mi vida. A veces la salvación viene de los lugares más inesperados, y las traiciones más profundas surgen de los lugares que consideramos más seguros. La vida nos enseña que debemos permanecer vigilantes sin perder la capacidad de confiar, y que debemos valorar a las personas por sus acciones, no por su parentesco.